Ciudad de México, principios de 1998. En un departamento con las cortinas cerradas durante días, un hombre que llenó estadios completos para más de 350,000 personas, más gente de la que reunió el Papa Juan Pablo II en el mismo lugar. Lleva semanas sin bañarse, sin comer bien, casi sin salir de la cama. Su hijo, Rigoberto Tovar Scott, lo observa en silencio y años después se atreverá a contarlo en una revista. Su padre, el ídolo de las multitudes, atraviesa una crisis existencial que lo mantiene postrado. Convencido de que es un elegido para cambiar el mundo, de que tiene contacto con extraterrestres a través de la telepatía. El mismo hombre cuya voz unió a un país entero cantando sobre un sirenito con cara de angelito y cola de pescado, ahora apenas puede sostenerse en pie. Este es Rigo Tovar. Y esta es la historia de cómo el niño que soñaba con una guitarra maltratada llegó a la cima del mundo, y de cómo esa misma cima, con los años, se volvió el lugar más solitario que pudo haber imaginado. Todo empezó un viernes 29 de marzo de 1946, a las 12:45 del mediodía, en Heroica Matamoros, Tamaulipas. Un municipio fronterizo de apenas 17,000 habitantes con calles de lodo y terracería. Su madre, originaria de Texas, le puso Rigoberto en honor a un trapecista del Circo Unión que la había impresionado de joven. Su padre era de Matamoros, albañil y carpintero, y tocaba en la banda municipal de la ciudad. Fueron 12 en la familia, los padres y 10 hijos, apretados en una casa de la calle 1 de Mayo que Rigo, décadas después, mandaría pavimentar con su propio dinero, como quien salda una deuda con el pasado. Hubo noches en que él y sus hermanos se fueron a dormir sin cenar. La pobreza no era una anécdota triste que contar después en una entrevista. Era la textura diaria de la vida. Antes de ser el hombre que llenaría el Palacio de los Deportes, Rigo fue tapicero, albañil, ayudante general, soldador, mesero, intendente, trabajó en farmacias y en fábricas. Cualquier oficio que diera para comer. Pero en esa misma casa humilde había una guitarra vieja, maltratada, que su madre le regaló junto con un frasco de lubricante para tractores, porque no había dinero para aceite de verdad para las cuerdas. Y con esa guitarra imperfecta, en las tardes libres después de ayudar a su padre en la construcción, Rigo empezó a imaginar un sonido que nadie en su pueblo había escuchado todavía. La cercanía con Estados Unidos marcó su oído desde niño. La familia cruzaba la frontera para conseguir mercancía, ropa y eventualmente una radio, en la que Rigo escuchaba tanto a Pedro Infante como a las estaciones norteamericanas. Dos mundos sonoros que en la cabeza de cualquier otro niño hubieran quedado separados, pero que en la de Rigo empezaron a mezclarse sin que él mismo lo planeara del todo. Fue su hermano Silvano, que trabajaba en Estados Unidos, quien le consiguió su primera guitarra eléctrica. Y con esa guitarra en las manos, algo se activó en Rigo que ya no se apagaría nunca, el deseo de tener una banda completa, de hacer algo que sonara distinto a todo lo demás. A principios de los 70, Rigo cruzó a Houston, Texas, y ahí, en un bar llamado Costa Azul, nació el grupo que llevaría ese mismo nombre en su honor. Sus hermanos Marco y Silvano lo acompañaron, junto con Roberto Vázquez y otros músicos que se fueron sumando. No tenían dinero para instrumentos de sobra. La leyenda familiar cuenta que empeñaron unos anillos y juntaron los ahorros que tenían para poder rentar, aunque fuera por unas horas, un estudio de grabación. Ahí nacieron canciones como Rosa Valencia y Río Rebelde. Nadie en ese estudio prestado imaginaba que estaban grabando el inicio de algo que terminaría vendiendo más de 30 millones de discos. Lo que sí sabían, con la certeza que solo tienen los que no tienen nada que perder, era que ese sonido, cumbia mezclada con guitarras eléctricas, con sintetizadores, con efectos que en la música tropical de esa época simplemente no existían, era distinto a todo lo que sonaba en la radio. Y estaban a punto de descubrir si el mundo estaba listo para escucharlo. El grupo empezó a tocar en fiestas, reuniones, bares como el Selva, donde cada presentación sumaba un poco más de gente que la anterior. Pero el verdadero despegue llegó cuando dos locutores de la estación SEMS, Radio Mexicana de Matamoros, Ángel Guadalupe Cárdenas y Austreberto García, decidieron apostar por ese sonido extraño que mezclaba cumbia con guitarra eléctrica. Fueron ellos los primeros en poner la música de Rigo en el aire de su país natal, y fue esa difusión la que le consiguió a Rigo y sus músicos su primer contrato formal, tocar un fin de semana en Nuevo Laredo y Ciudad Acuña. Un contrato pequeño, casi insignificante visto desde hoy, pero para un hombre que unos años antes soldaba y cargaba tabique para comer, fue la primera señal de que ese sueño con la guitarra maltratada podía convertirse en algo real.
No todos los que empezaron el viaje llegaron hasta el final de esa primera etapa. Roberto Beto Vázquez no quiso separarse de su ciudad y decidió dejar el grupo. Rigo, Silvano y Marcos tuvieron que rearmar el equipo, buscar nuevos integrantes, sostener la idea con lo que tenían a la mano. En 1973 grabaron su segundo disco, Como será la mujer, que llegó de manera casi accidental a manos de un vendedor de discos que lo hizo llegar hasta Ignacio Morales, director de una disquera. Morales apostó por el material. Y esa apuesta resultó tan certera que la demanda de las producciones de Rigo terminó siendo más grande de lo que la propia disquera podía manejar, obligando a Morales a vender los derechos a compañías más grandes como Fonovisa. El verdadero parteaguas llegó con Matamoros Querido, el disco debut de 1971 que incluía el tema homónimo y Lamento de Amor, canciones que le abrieron a Rigo las puertas tanto en México como en Estados Unidos. En noviembre de 1974, Rigo llegó a la Ciudad de México y recibió su primer disco de oro por la venta de 300,000 copias de Lamento de Amor y otro más por Cuando tu cariño, de su álbum En la cumbre de ese mismo año. El niño que dormía sin cenar en Matamoros estaba parado en un escenario en la capital del país, recibiendo un reconocimiento que ni él mismo terminaba de creerse. Pero justo en ese mismo año de triunfo, la vida le cobró la primera de sus grandes facturas. En 1974 murió su madre, la misma mujer que le había regalado aquella guitarra maltratada con lubricante para tractores en lugar de aceite de verdad. Rigo estaba en la cima apenas empezando a subir y ya cargaba con una pérdida que nunca terminaría de cerrar del todo. Al mismo tiempo, algo más empezaba a manifestarse en su cuerpo, algo que por años prefirió no explicar públicamente, una condición genética llamada retinitis pigmentaria, que iría apagando su vista poco a poco, sin tratamiento efectivo conocido en la medicina de la época. Por recomendación de un médico de Matamoros, Rigo viajó a Londres en 1977 en busca de una posible solución. Lo acompañaron sus compañeros de Costa Azul. Ahí se sometió a un tratamiento poco convencional, a base de piquetes de abeja, que se extendió durante varios meses. El tratamiento no revirtió lo que ya estaba avanzando en sus ojos, pero esos meses en Inglaterra no fueron un tiempo perdido. Rigo perfeccionó su inglés y, en la quietud forzada de la espera médica, escribió canciones como A caballo y En las estepas del Asia Central. Y en un gesto que parece sacado de una película, aprovechó su estancia para grabar en los legendarios estudios de Abbey Road, los mismos donde antes habían grabado los Beatles y después lo harían Pink Floyd y Freddie Mercury. El niño de Matamoros, con lentes oscuros que empezaba a necesitar por una enfermedad que aún no anunciaba al mundo, dejaba su huella sonora en el mismo lugar donde se grabó Historia de la música universal. Para 1981, la popularidad de Rigo alcanzó un punto que ni sus discos de oro habían anticipado. En Monterrey, Nuevo León, a orillas del río Santa Catarina, Rigo reunió a más de 350,000 personas en un solo concierto. Los periódicos locales, El Norte y El Sol de Monterrey, no encontraron mejor manera de describirlo que comparándolo con la visita del Papa Juan Pablo II al mismo sitio, que había congregado a 300,000. Rigo Tobar, el ídolo de las multitudes, había superado en convocatoria a la visita de un papa. Pero detrás de los lentes oscuros que ya para entonces usaba en cada aparición pública, y que el mundo interpretaba como parte de su imagen, de su estilo, de su misterio, se escondía algo que muy pocos sabían todavía. La oscuridad, literal, que empezaba a ganarle terreno a su vista, mientras la luz de los reflectores brillaba sobre él más fuerte que nunca. Rigo integró a su música elementos que en la escena tropical mexicana de finales de los 60 y principios de los 70 nadie se atrevía a tocar: órganos Moog, efectos de sampleo, batería eléctrica. Mientras otros grupos de música tropical se mantenían fieles a los instrumentos tradicionales, Costa Azul sonaba como algo llegado de otro tiempo. Esa audacia sonora terminó convirtiéndose en uno de los pilares de géneros que vendrían después, y con los años, artistas de rock, hip hop, techno e incluso punk reconocerían la influencia de aquel hombre de Matamoros que mezclaba cumbia con sintetizadores en un bar de Houston. Su legado también se coló en el cine, participó en 4 películas: Rigo es amor, Vivir para amar, El gran triunfo y Memorias de un mojado, que terminaron de construir el mito de un hombre que hablaba, cantaba y actuaba para y desde el pueblo. Incluso llegó a interpretar la canción que ayudó a inspirar a la selección mexicana rumbo al Mundial de México 86, un país entero cantando sus palabras en un mismo momento, sin saber que detrás de esos lentes oscuros, la vista del hombre que los animaba se apagaba cada vez más.
Durante los 80, Rigo lanzó 12 discos más. Rigo Tobar en vivo, Rigo Rock, Rigo 81, 10 años Tropicalísimo, Sublime y Bohemio, El músico chiflado, entre otros. El ritmo de producción era incansable, como si el hombre que había dormido sin cenar en su infancia tuviera prisa por asegurarse de que nunca más le faltaría nada, ni a él ni a los suyos. Pero el precio de ese ritmo, de esa exposición constante, de esa fama que no paraba de crecer, se empezaba a acumular en un lugar que los discos de oro no alcanzaban a mostrar. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se partió literalmente en dos con uno de los terremotos más devastadores de su historia. Entre los miles de nombres que se perdieron esa mañana estaba el de Everardo Tobar, hermano de Rigo y su representante. El hombre que había estudiado contador público en el Instituto Politécnico Nacional y que desde la capital había ayudado a difundir su música, a buscar disqueras, a sostener la estructura detrás del ídolo. 11 años después de perder a su madre, Rigo perdía ahora a la persona que administraba no solo su carrera, sino en buena medida su estabilidad. Y esta vez la pérdida no llegó en un momento de calma para procesarla. Llegó en medio de la fama más grande de su vida, con giras, compromisos, un país entero esperando la siguiente canción, sin espacio ni tiempo para el duelo. Fue después de esa segunda tragedia que las grietas empezaron a notarse desde afuera. Rigo, que ya cargaba con una pérdida de vista progresiva sin tratamiento eficaz, empezó a acercarse a las drogas y al alcohol como una forma de sostenerse ante un dolor que no encontraba otra salida. La retinitis pigmentaria seguía su curso silencioso e implacable, y a la distancia que ya existía entre el hombre y el mundo que apenas podía ver, se sumó ahora la distancia que crean las adicciones. Ese aislamiento que convierte incluso a un ídolo rodeado de multitudes en alguien profundamente solo. A principios de los 90, con la esperanza de recuperar algo de su vista, Rigo se sometió a una cirugía en Cuba, a cargo de un equipo médico especializado del que se decía que estaba a la vanguardia en ese tipo de procedimientos. Fue, según quienes lo acompañaron en ese momento, su última gran apuesta por ver el mundo como antes. La operación resultó un fracaso rotundo. Y esa noticia, entregada a un hombre que ya venía arrastrando el peso de 2 duelos no resueltos, lo hundió en una depresión de la que, según cuentan quienes lo conocieron de cerca, nunca terminó de salir. Como si el cuerpo hubiera decidido sumar más capas a esa crisis, empezó también a manifestarse el vitíligo, una condición que despigmenta la piel de manera visible. Sumándose a una diabetes que ya lo acompañaba y que complicaría cada año siguiente de su vida. Fue en este contexto, con la vista perdida casi por completo, el cuerpo debilitado por la diabetes y el vitíligo, y el ánimo quebrado tras el fracaso de la cirugía en Cuba, que Rigo tomó una decisión que sorprendió a la industria que lo había visto llenar estadios. En 1995 se retiró del ambiente musical. El ídolo de las multitudes, el hombre que había hecho sonar una guitarra eléctrica donde nadie más se atrevía, el que grabó en Abbey Road y superó en convocatoria a un papa. Se apartó de los escenarios en el momento en que más lo necesitaba, no el público, sino él mismo. La noticia de su muerte generó una ola de homenajes que reveló hasta qué punto la huella de Rigo Tobar había traspasado géneros y generaciones. Un grupo de rockeros mexicanos se unió para grabar un álbum tributo llamado Rigo es Amor, un gesto que sorprendió a quienes solo conocían al Rigo de la música tropical y grupera, pero que tenía toda la lógica del mundo para quienes sabían lo que había hecho con su sonido desde los años 70, fusionar, romper esquemas, meter guitarras eléctricas y sintetizadores donde nadie más se atrevía. Artistas de rock, de techno, incluso de punk reconocieron en Rigo a un antecesor, alguien que mucho antes de que esas fusiones fueran comunes, ya estaba mezclando lo que el resto de la industria mantenía separado. Pero para entender lo que Rigo Tobar significó, hay que remontarse a lo que fue capaz de construir con prácticamente nada. Nació en una casa donde el hambre era una visita frecuente, en una familia de 12 donde el trabajo no era una opción sino una obligación desde niño. Fue tapicero, albañil, ayudante general, soldador, mesero, intendente. Cualquier oficio que le permitiera aportar algo a la casa mientras, en las noches, esa guitarra maltratada esperaba en un rincón. Y sin embargo, ese mismo hombre terminó grabando en los estudios donde grabaron los Beatles, Pink Floyd y Freddie Mercury. Ese mismo hombre reunió, en un solo concierto a orillas de un río en Monterrey, a más personas de las que congregó la visita de un papa. Ese mismo hombre vendió más de 30 millones de discos y participó en 4 películas que ayudaron a construir su leyenda.
La distancia entre el niño que dormía sin cenar en Matamoros y el hombre que llenaba el Palacio de los Deportes es, quizás, una de las historias de superación más grandes de la música popular mexicana. Y esa parte de la historia, la del ascenso, es la que el país entero conoce, la que suena en las radios cada aniversario de su nacimiento o de su muerte, la que se cuenta con orgullo. Lo que se cuenta menos, lo que rara vez aparece junto a los discos de oro y las cifras de asistencia, es la otra mitad de la historia, la de un hombre que a los 28 años, en la cima apenas empezando a subir, perdió a su madre. La de un hombre que 11 años después, en 1985, perdió también a su hermano y representante en uno de los desastres naturales más grandes que ha vivido este país. La de un hombre que, mientras el mundo lo veía como un ícono con lentes oscuros de estilo, en realidad estaba perdiendo la vista de manera irreversible por una condición genética que ningún tratamiento, ni los piquetes de abeja en Londres, ni la cirugía en Cuba, pudo revertir. La de un hombre que ante el peso acumulado de esas pérdidas y esa enfermedad, encontró refugio en las drogas y el alcohol, y que terminó atravesando una crisis de salud mental tan profunda que llegó a creerse un elegido en contacto telepático con extraterrestres, según el propio testimonio de su hijo. Hay algo que vale la pena detenerse a pensar aquí, algo que va más allá de las fechas y los datos verificables. Rigo Tobar fue, durante años, la voz que puso banda sonora a las alegrías de millones de familias mexicanas. El Sirenito, con su historia de un niño con cara de angelito y cola de pescado, sonó en bodas, en fiestas, en reuniones familiares, en las bocinas de las combis y los mercados. Esa canción, y tantas otras de su repertorio, siguen sonando hoy con la misma alegría con la que sonaron hace 50 años. Y sin embargo, el hombre que las escribió y las cantó pasó buena parte de sus últimos años encerrado, deteriorado, dependiente del cuidado de otra persona para las tareas más básicas. Traicionado financieramente por quien administraba su patrimonio y atravesando una salud mental que su propio hijo describió como una crisis existencial sin precedentes. Esa es la tensión que atraviesa toda la vida de Rigo Tobar, y es una tensión que no tiene una resolución cómoda. No se trata de elegir entre el ídolo que unió a un país con su música o el hombre que sufrió en privado una decadencia devastadora. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Ambas cosas conviven en la misma persona, en la misma historia, en el mismo nombre que hoy sigue sonando en la radio como si nada de esto hubiera pasado. Hay una imagen que resume, quizás mejor que ninguna otra, la distancia entre lo que el público vio de Rigo Tobar y lo que realmente estaba viviendo detrás de sus lentes oscuros. Durante años, esos lentes fueron parte de su estilo, de su marca, de la iconografía que lo acompañó en cada portada de disco, en cada aparición en televisión, en cada póster que colgaba en las paredes de miles de casas mexicanas. El público los veía como una elección estética, como el sello personal de un artista que se distinguía por hacer las cosas distinto a los demás. Pero esos mismos lentes cumplían, en realidad, una función que casi nadie conocía en el momento: ocultar los efectos visibles de una retinitis pigmentosa que avanzaba sin freno desde mediados de los años 70. El símbolo de su estilo era, en el fondo, el escudo de una fragilidad que Rigo prefirió no explicar al público que lo idolatraba. Esa decisión de no hablar abiertamente de su condición dice algo sobre la época y sobre la industria en la que Rigo se movía. A diferencia de otros artistas que años después convertirían sus batallas de salud en parte de su narrativa pública, generando cercanía y empatía con sus audiencias, Rigo perteneció a una generación donde la fragilidad no se mostraba, donde el ídolo debía mantenerse siempre como ídolo, sin grietas visibles. Y así, mientras la ceguera avanzaba, mientras las adicciones se instalaban tras la pérdida de su hermano, mientras la salud mental se deterioraba hasta el punto de la crisis que describió su propio hijo, el público seguía viendo únicamente al hombre de los lentes oscuros que cantaba con una energía inagotable sobre el amor, el testamento, la mujer sincera. El viaje a Londres en 1977 en busca de un tratamiento a base de piquetes de abeja y la cirugía en Cuba a principios de los 90, son quizás los dos gestos que mejor retratan la determinación de Rigo por no rendirse ante lo que le estaba pasando. No se quedó pasivo ante la pérdida de su vista. Buscó, viajó, se sometió a procedimientos poco convencionales, cruzó el Atlántico con su banda completa en busca de una solución. Y cuando el tratamiento en Londres no funcionó, en lugar de volver con las manos vacías, escribió canciones y grabó en uno de los estudios más importantes de la historia de la música. Ese es, quizás, uno de los rasgos más admirables de su carácter, la capacidad de convertir incluso un fracaso médico en un momento de creación artística.
Pero cuando la cirugía en Cuba también fracasó años después, ya no hubo esa misma capacidad de transformar la derrota. Esta vez, el fracaso lo hundió en una depresión de la que, según quienes lo conocieron, nunca se recuperó del todo. Es imposible no preguntarse qué habría pasado si Rigo hubiera tenido, en esos años de crisis, el tipo de acompañamiento en salud mental que hoy se considera básico para cualquier persona atravesando duelos tan profundos como los suyos. Perder a la madre en plena juventud. Perder al hermano y representante en una tragedia nacional. Perder la vista de manera progresiva e irreversible. Perder, después, el control sobre su propio patrimonio por los manejos de quien debía cuidarlo. Cualquiera de esas pérdidas, por sí sola, sería suficiente para quebrar a una persona. Rigo las enfrentó todas, una tras otra, mientras el país seguía pidiéndole que subiera al escenario, que grabara el siguiente disco, que fuera, una vez más, el ídolo de las multitudes. Y aún así, en medio de todo eso, la música que produjo sigue siendo, hoy, patrimonio cultural de México. Las nuevas generaciones que jamás lo vieron en un escenario siguen bailando el sirenito en fiestas familiares sin saber nada de retinitis pigmentaria, de terremotos, de administradores deshonestos, de crisis existenciales en departamentos con las cortinas cerradas. Y quizás está bien que así sea. Quizás la música tiene el derecho de vivir separada del dolor que la produjo, de seguir alegrando bodas y fiestas sin que cada acorde cargue el peso completo de la vida de quien lo escribió. Pero conocer la historia completa, el niño que soñaba con una guitarra untada de lubricante para tractores, el joven que grabó junto a la sombra de los Beatles en Abbey Road, el hombre que superó en convocatoria a un papa, y el mismo hombre que terminó sus días ciego, enfermo, dependiente del cuidado ajeno y atravesando una crisis de salud mental que su propio hijo tuvo que hacer pública, no le resta nada a la grandeza de su legado musical. Al contrario, le devuelve al ídolo su condición de ser humano, con toda la fragilidad y toda la fuerza que eso implica. Rigo Tobar no fue solamente la voz detrás de los lentes oscuros. Fue un hombre que, contra circunstancias que hubieran derrumbado a cualquiera, encontró en la música una forma de estar en el mundo, incluso cuando el mundo, literalmente, dejó de poder ver. Han pasado más de 20 años desde aquella tarde del 27 de marzo de 2005 en que Rigo Tobar dejó de respirar en la Ciudad de México, 2 días antes de cumplir 59 años. Y sin embargo, basta con encender una radio en cualquier fiesta familiar en México, en Texas, en cualquier ciudad donde haya una comunidad mexicana, para escuchar todavía su voz sonando como si el tiempo no hubiera pasado. El Sirenito sigue siendo, generación tras generación, una de esas canciones que nadie enseña formalmente pero que todo mundo termina sabiéndose de memoria. Coreada por niños que ni siquiera conocen el nombre completo del hombre que la escribió. Esa permanencia es, quizás, la respuesta más honesta a la pregunta que atraviesa toda esta historia, ¿qué queda de un ídolo cuando se conoce también su fragilidad? Lo que queda es exactamente lo mismo que había antes, solo que más completo. Rigo Tobar sigue siendo el hombre que tomó una guitarra maltratada untada con grasa de tractor y, sin estudios formales de música, sin dinero, sin más herramienta que la necesidad de crear, inventó un sonido que nadie había escuchado antes en la música tropical mexicana. Sigue siendo el hombre que empeñó anillos familiares para pagar un estudio de grabación prestado. Sigue siendo el hombre que reunió, a orillas de un río en Monterrey, a más gente de la que convocó un papa. Sigue siendo el hombre que grabó donde grabaron los Beatles, que vendió más de 30 millones de discos, que le puso banda sonora a un mundial jugado en su propio país. Y al mismo tiempo, ahora también sabemos que fue el niño que se durmió sin cenar más de una noche. El joven que perdió a su madre justo cuando la fama empezaba a sonreírle. El hermano que vio a Everardo, su representante y compañero de tantos años, desaparecer bajo los escombros de un terremoto que partió en dos a la Ciudad de México. El hombre que viajó a Londres a dejarse picar por abejas con la esperanza de no quedarse ciego. Y que años después cruzó a Cuba buscando la misma esperanza en una cirugía que terminó por apagarle cualquier ilusión de recuperar la vista. El paciente que enfrentó diabetes y vitíligo al mismo tiempo. El padre cuyo propio hijo tuvo que contarle al país, años después, que su papá había atravesado una crisis existencial tan profunda que llegó a creerse en contacto telepático con seres de otro planeta. El hombre que confió su patrimonio a un administrador y terminó, según el testimonio de su propia familia, sin la continuidad económica que 30 años de éxitos deberían haberle garantizado. Ninguna de esas dos versiones anula a la otra. Esa es,
Tal vez, la lección más importante que deja la vida de Rigo Tobar para quien se toma el tiempo de conocerla completa. Los ídolos que idolatramos en un escenario, en una portada de disco, en una canción que suena en cada fiesta, son siempre personas enteras. Con historias que empiezan mucho antes de la fama y que muchas veces terminan lejos de los reflectores, en la intimidad de un cuidado ajeno, de una enfermedad silenciosa, de una crisis que la familia decide contar solo cuando ya no hay manera de protegerlo con el silencio. Leonor Ángeles, la mujer que lo acompañó y cuidó en los años más duros, no salió en las portadas de las revistas de espectáculo con la misma frecuencia que las canciones de Rigo sonaron en la radio. Pero fue ella quien sostuvo, en lo cotidiano, a un hombre que ya no podía ver, que luchaba contra una enfermedad crónica, que cargaba el peso de duelos no resueltos. Ese tipo de cuidado, silencioso y constante, rara vez se convierte en leyenda. Pero sin él, muchas historias de ídolos terminarían de maneras todavía más solitarias de lo que ya terminan. Hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento o de su muerte, y las estaciones de radio vuelven a programar sus grandes éxitos, vale la pena escuchar esas canciones con esta historia completa en mente. No para opacar la alegría que esa música sigue generando, sino para entenderla mejor. Porque detrás de cada nota del Sirenito, detrás de cada verso de Matamoros querido, hay un hombre que construyó algo extraordinario desde la nada, que enfrentó pérdidas que hubieran quebrado a cualquiera, y que, incluso perdiendo la vista, incluso perdiendo el control de su propio dinero, incluso perdiendo por momentos el contacto con la realidad, dejó un legado que sigue vivo, sonando, bailado, cantado. 50 años después de que empezara todo con una guitarra maltratada y un sueño que parecía imposible para un niño que se dormía sin cenar en las calles de tierra de Matamoros.